Bueno, como no me importa y es mi canal de cosas, voy a filmar en pantalla. Bien. ¿Pudieron ver algo? Yo siempre empiezo de la misma manera, qué lindo. ¿Pudieron ver algo, chicas, en relación a... Siempre será mi pregunta y siempre te decimos la misma respuesta. Sí, que sí, muchas veces leyeron, ¿no? No se hagan mala fama. Yo veo acá que leyeron tres, por lo menos lo abrieron el archivo. Este, bueno, bien. Hola, Luli. Bueno, eh, bien. Les decía lo siguiente. Eh, Principalmente lo que vamos a ver es, y que me parece importante que ustedes por lo menos lo puedan tratar de situar, digamos, algo de esto, es, digo, más que nada lo que es la constitución del cuerpo, ¿sí? Para la perspectiva psicoanalítica, ¿sí? La constitución del cuerpo. Eh, Podemos decirlo así, podemos hablar de eso, más que nada por la especialidad tienen ustedes, ¿no? Eh, que tiene que ver con el psicomotriz. Eh, Bien, no se te escucha, Uli. Bueno, cualquier cosa me lo escribís por el chat. ¿Eh? Eh, bueno, les decía, la constitución del cuerpo, ¿sí? Fíjense que si ustedes leyeron el texto, y si no, les empieza planteando por qué una maestra jardinera, que tranquilamente podríamos ubicar la función de la maestra jardinera, pero la docente de educación especial también, se preocupa porque los niños dibujen bien, ¿sí? Y cuando digo bien, es que dibujen bien el contorno de su cuerpo, ¿sí? Cuando se les pide dibujate a vos, ¿sí? O dibujá, no sé, a Juancito, o cualquiera, ¿sí? Digo, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante el dibujo de la figura humana? ¿Sí? Un dibujo de la figura en donde no haya borrones, donde no haya transparencias, donde se recorte una figura del cuerpo. Bien, la autora lo plantea esto, ¿no? Y lo que plantea es que, tomando Lacan, obviamente, lo que plantea es que en el ser humano, a diferencia de los animales, hay algo que es lo que se llama el reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento en el espejo. Pero esto, ustedes lo pueden tomar, yo ya se los aclaro de entrada, no lo tomen directamente eh, como algo literal, ¿sí? Eh, Puede ser literal porque si ustedes ven, ponen un perro adelante del espejo, capaz que le ladra el perro, ¿sí? Porque piensa que es otro perro. En cambio, los seres humanos nos reconocemos a nosotros mismos, reconocemos nuestra imagen en el espejo. Esto está tomado de una experiencia que es real, que es la de Henry Wallum, en donde él marca como un estadio, digamos, en donde el niño se reconoce en el espejo, ¿sí? Y van a ver que se reconoce en el espejo en esto de que se pone jubiloso el niño ante el espejo.
Pero siempre necesita de la figura de un adulto, ¿sí?, que esté atrás y que le diga, ese sos vos, ¿sí?, el del espejo. Mirá el nene ahí, ¿sí? Esto lo plantea Lacan como algo que es específico de la especie humana, ¿no? Es específico de la especie humana y lo plantea en uno de sus primeros escritos, que se llama El estadio del espejo, ¿sí? En el estadio del espejo, Lacan lo que va a plantear es que el ser humano se constituye o se reconoce imaginariamente en esa figura del espejo, ¿sí?, pero además plantea que se requiere de que haya un reconocimiento del otro en este estadio. Además, el niño, lo que se arma ahí es una imagen de su cuerpo, ¿sí? Arma una imagen de su cuerpo. La clase, o el nombre de la clase, habla de lo que son las identificaciones imaginaria y simbólica, ¿sí?, en la constitución subjetiva. La importancia de la constitución imaginaria o la identificación imaginaria y la identificación simbólica. Cuando Lacan habla de identificación está tomando un término que es de Freud, ¿sí?, que es identificación. Ese término implica que nosotros incorporamos, ¿sí?, nos identificamos, ¿sí?, con ciertos rasgos, o que incluso el yo, como instancia psíquica, está armado de múltiples identificaciones, ¿sí?, de una capa de identificaciones. Esto lo podemos ver ¿qué es lo que dijo? Esto lo podemos ver, ¿sí?, nosotros en nuestra constitución subjetiva, nosotros tenemos rasgos, características, tomamos cosas sin darnos cuenta incluso de personas que tomamos como modelos identificatorios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que, no sé, a mí me gusta, se ve más en la adolescencia esto, ¿no? Cómo los chicos se identifican a ciertos ideales, se visten con cierta ropa, tomen una forma de hablar, esos son identificaciones, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Lo externo lo identificamos, nos apropiamos de eso y constituimos nuestra propia identidad a partir de eso, ¿sí? ¿Entiende eso? Bueno, digo, por eso... Sí, esto es cuando habla de la imaginación. Del imaginario. Sí. Sí. Bien. A ver, si ustedes van al texto, a ver, yo no me acuerdo qué les puse también. Bueno, les voy leyendo lo que, esperen que les comparto pantalla, lo que les puse en el campus, ¿sí?, que me parece aclaratorio, por lo menos introductorio, veremos. Bien. Y nos puede servir de guía. Dice, esto es la introducción a esta clase que estamos viendo, ¿no? Dice, Lacan se va a encargar de hablar de la constitución normativa, la constitución no la constitución nacional, ¿eh? La constitución es cómo se constituye un sujeto. La constitución normativa, normal, ¿sí?, algo que deben atravesar todos los seres humanos para la constitución del sujeto, tal como lo venimos viendo, ¿sí? Entonces Lacan va a hablar de esto, de la constitución normativa, de lo que le pasa a los seres humanos. Esto requiere ser pensado, me refiero a, en términos de sujeto, como veníamos viendo, ¿no? No se trata de la constitución de un ser, sino de la constitución del sujeto del inconsciente. Podríamos decir que
para el ser humano, para que el ser humano pueda constituirse como sujeto del inconsciente, el cual permite cierta libertad con respecto a lo determinante que puede ser la constitución del ser humano. Digo, libertad porque el sujeto, que es del inconsciente, es lo que está en la base de nuestras ocurrencias, de nuestra creatividad, del juego, del aprender, del deseo, de no quedar pegados a cierto determinismo en el ser. Pero todo ello es posible si podemos sortear, pasar por algunos tiempos lógicos de constitución normativa que no son fáciles de atravesar. Digo, para constituirse en sujeto, y cuando hablo de sujeto, digo sujeto del inconsciente, el niño tiene que atravesar una serie de, no digo etapas, pero sí de tiempos lógicos, que es diferente a hacer etapas. Las etapas tienen como una cronología, a veces que se corresponde con la edad, de acuerdo a los autores, como lo leen. Bueno, no se trata de eso, son tiempos lógicos que no se pueden ubicar fácilmente, ¿sí? El tiempo lógico lo que tiene es que te das cuenta de que algo pasó cuando ya pasó. Bueno, digo, hay una constitución para que alguien tenga, podemos hablar de que tenga inconsciente, ¿sí? En términos psicoanalíticos, es necesario que atraviese ciertos tiempos lógicos, ¿sí? En su constitución. Eso nada más. Dice, en este texto nos va a interesar la constitución imaginaria. En esa constitución, que se da de acuerdo al estadio del espejo, según las teorizaciones de Lacan, se produce una identificación del ser humano a la imagen. Y en esa imagen, que es una matriz imaginaria, el ser humano puede reconocerse. Este es un tiempo de constitución que va a permitir al cachorro humano identificarse y encontrarse jubilosamente es con júbilo, contento, con una imagen unificada de su cuerpo. Por eso la autora del libro se plantea la pregunta acerca del dibujo de la figura humana en los niños, que nos da una pista sobre los avatares de la constitución imaginaria del niño pequeño, ¿sí? Una imagen unificada. Después veremos, yo les voy a explicar por qué se trata de una imagen unificada. Igual la autora lo explica. Silvia Amigo, que es la autora, hace un recorrido donde comienza situando cronológicamente Silvia Amigo hace un recorrido donde comienza situando cronológicamente 4 momentos en la obra de Lacan. ¿Sí? Al comienzo, Lacan se ocupa de lo imaginario, ¿sí? La imagen y el reconocimiento del que hablamos. Luego dará primacía a lo simbólico, al lenguaje, como veíamos en clases anteriores, recuerdan esta primacía al significante en la concepción del lenguaje en Lacan. Después a lo real, como límite a la potencia de lo simbólico y lo imaginario. Y por último, un movimiento donde entrecruza estos 3 registros, real, simbólico e imaginario, en una figura que se llama nudo Borromeo. Los enlaza, los hace codependientes uno de otro para lograr la consistencia del sujeto del inconsciente. La figura del nudo no está en el texto y bueno, se las pongo acá. ¿Sí? Real, simbólico e imaginario. Es un nudo armado de tal forma que no se desarma. ¿Sí? Como ustedes logren este anudamiento. Bueno, sigo leyéndole. Dice, Silvia Amigo nos va a plantear la importancia de la identificación imaginaria, una experiencia que le permite al niño pasar del autoerotismo, de ahí es donde está todo dividido el niño, por eso esto lo unificado, del autoerotismo, del que Freud nos da noticia en 3 ensayos, no sé si recuerdan de primer año, que veíamos que la sexualidad infantil es autoerótica. Al ser autoerótica, se satisface, entre comillas, en el propio cuerpo, ¿sí? Se satisface en el propio cuerpo, pero eso implica que hay toda una serie de pulsiones parciales, ¿sí? Pulsión oral, pulsión anal,
pulsión escópica, que tiene que ver con la mirada, pulsión, si quieren, fálica, no hay pulsión fálica, perdón, relacionada a los genitales, pero digo, funcionan como independientes una de otra las pulsiones, ¿sí? Entonces el niño pareciera que tiene el cuerpo desarmado, ¿sí? Porque una pulsión, o sea, lo que siente el niño es la estimulación de una zona del cuerpo, pero nada más. Fíjense que eso es muy distinto, está todo dividido. Le permite al niño pasar del autoerotismo y ligado a una experiencia real del cuerpo, ¿sí? A través de la propiocepción, pasar de eso a una unificación de la imagen, que depende de lo que el otro le devuelva. Bueno, ya esto es como mucha especificación, que es el otro de la imagen, el del narcisismo, el del yo, ¿sí? En donde el niño puede reconocerse como imagen de un cuerpo. Resaltó un cuerpo porque es una imagen. Esta es la formación del yo para Lacan en el narcisismo. A ver, el niño viene de un momento en donde solo es un conjunto de pulsiones, ¿sí? Cuando digo de pulsiones lo digo en términos freudianos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Esas pulsiones están todas desarregladas, o sea, y hay un conocimiento propioceptivo. ¿Qué es un conocimiento propioceptivo? Esto lo dice Silvia Amigo. A ver. Cuando yo digo propioceptivo, digo, nosotros conocemos nuestro cuerpo de distintas formas, ¿sí? Una forma de conocer nuestro cuerpo es a partir de lo que sentimos con nuestro cuerpo, ¿sí? Eso se llama propioceptivo, es la sensibilidad o la percepción propioceptiva. Por ejemplo, si a mí me duele el estómago, estoy hablando de lo propioceptivo, ¿sí? Y siento mi cuerpo. Cuando cierro la mano, que es el ejemplo que da Silvia Amigo, yo sé que estoy haciendo esto, estoy sintiendo que hago esto con mi mano, ¿sí? Lo siento yo, no lo siento ustedes, lo siento yo, en mi cuerpo. Bueno, esa es una forma de conocerme como cuerpo, ¿sí? Conozco lo que siento, lo propioceptivo. Pero otra forma, esa forma, ¿qué problema tiene? Tiene el problema de que no me devuelve la idea de un cuerpo como unidad, ¿sí? ¿Por qué como unidad? Porque yo no estoy sintiendo todo mi cuerpo, sino que siento de acuerdo a lo que me va pasando. Nervios del estómago, que me pica un ojo, que me pica que me pica el hombro, que no sé, digo, son puntuales, estímulos puntuales en mi cuerpo. O ahora siento la pierna esta, o ahora siento aquella, pero no puedo sentir todo, una imagen unificada en mi cuerpo, ¿sí? Es por partes que voy sintiendo en mi cuerpo. La otra forma de entender mi cuerpo, de conocerlo, es por la imagen, ¿sí? Eso es lo que nos da el estadio del espejo. Una imagen unificada del cuerpo, ¿sí? En el estadio del espejo, Lacan metaforiza, digamos, una situación en donde el niño se ve, ¿sí?, como ideal, como totalidad, cerrada, redondito, perfecto, ¿sí? Dice Lacan. Por eso, esto se relaciona con el narcisismo y con el yo, ¿sí? Con esa idea ideal, con esa imagen ideal que me devuelve el espejo del otro, dice Lacan. Fíjense que no dice el espejo, dice el espejo del otro.
el otro con mayúscula. Entonces, si está diciendo el otro con mayúscula, está planteando, ¿sí?, que se trata del otro simbólico y también el otro imaginario. Está tratando de la imagen que me devuelven, por ejemplo, mi madre, ¿sí?, el otro primordial. ¿Qué significa esto de la imagen? No es literalmente, ¿sí? A ver, se trata de una imagen del cuerpo, pero a la vez también de lo que Lacan va a ubicar, digamos, como alienación, ¿sí? Hay dos alienaciones, dice Lacan. Una a la imagen del cuerpo y otra alienación, ¿sí?, eso es como la matriz de todas las identificaciones, dice Lacan. Esa imagen del cuerpo es como la matriz de todas las identificaciones. Cuando yo me identifico con algo imaginariamente, ¿sí?, lo ubico en un lugar de ideal, porque uno se identifica con lo que le gusta, ¿sí?, con lo que le gustaría hacer, con eso se identifica uno, ¿sí? Entonces me identifico con los raperos, ¿sí?, y soy rapero, ¿sí?, y hago el rapeo. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que no sea tan bueno rapeando. Entonces la identificación se cae un poquito. ¿Se entiende? Bueno, el niño, en un comienzo de la vida, recibe, ¿sí?, una imagen del otro, ¿sí?, y le sirve para formar su idea de su cuerpo, de que tiene un cuerpo, ¿sí?, pero necesita de que el otro lo reconozca como un cuerpo unificado, ideal, imaginario. Piensen lo que puede pasar en situaciones en donde el niño no puede ser reconocido, no le pueden brindar esa imagen ideal, el otro no le puede donar esa imagen ideal de él. Piensen los padres en situación cuando nace un niño con deformidades, con problemas, ¿qué imagen le devuelven esos padres? No digo que siempre sea igual, digo que depende de cada padre eso. Pero ante esa situación, ¿qué imagen le devolverán los padres a ese niño? Hay un caso que después les voy a subir, no sé si lo tengo digitalizado, pero no importa, es cortito, así que les puedo hacer se los puedo mandar escaneado. Si quieren se los leo. Para darles un ejemplo de lo que es una imagen del cuerpo, que de bueno. Ven, lo tengo por acá. A ver, ya lo encontré. Bueno, les leo. Dice, Antonio tiene 4 años y se solicita tratamiento por 2 motivos. Uno, su lenguaje es muy pobre, dislálico,
y más infantil de lo que corresponde a su edad, no se entiende casi nada. Y 2, a pesar de ser robusto y fuerte, maneja su cuerpo con cierta torpeza de bebote. En la admisión, consistente en consultas médicas, neurológicas y psicológicas, se advierte que hay formaciones psíquicas que influyen en su cuadro y se levanta la sospecha de una posible disfasia. Se solicita por ello un estudio fonobiológico y una intervención psicoanalítica para investigar con mayor precisión el valor de la etiología de estos síntomas. La madre tiene entrevistas iniciales con un psicoanalista y en una de ellas se larga a llorar copiosamente y quejándose de lo siguiente. Antonio concurre a un jardín maternal pago que es solventado por el doctor para el cual la madre trabaja. A este jardín van niños de mejores recursos económicos, que por ello poseen juguetes y objetos que Antonio insistentemente solicita. La madre llora porque no se los puede comprar. También cuenta que Antonio quiere ser doctor, aunque resulte difícil imaginarse cómo ha hecho para decírselo con un lenguaje tan limitado. Pero no encuentro esta parte. Bueno, a grandes rasgos, la idea era esta. La madre al nene este que está grande le devuelve una imagen de un bebé, de como si fuera un bebé el chico. Y el nene, para movilizar su cuerpo, se mueve medio tonto. Se mueve como que no controla el cuerpo, como si fuera un bebé. ¿Se entiende? Esa imagen que le devuelve la madre al niño produce que ese niño tenga un cuerpo de acuerdo a la imagen que le devuelve el otro. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? ¿Qué imagen del cuerpo me genera a mí, mi hijo, y cómo eso yo se lo transmito sin darme cuenta? Porque es inconsciente eso. Le transmito y le devuelvo esa imagen del cuerpo. Imagínense que puede ser muy difícil para un padre, ¿sí?, encontrarse con ese cuerpo, con un cuerpo de un niño, y más si se lo lee desde el lado de la deficiencia, de la discapacidad, desde este lado, ¿sí? ¿Y qué imagen le devuelven esos padres a este niño? ¿Qué imagen del cuerpo le devuelven? A veces no es una buena forma la que le devuelven, ¿sí?, la imagen de su cuerpo. Y el niño maneja su cuerpo de acuerdo a esa imagen que el otro le da. ¿Se entiende eso? Es muy complicado. Eso sería lo real, Fernando. No. Por eso te pregunto, porque estoy perdida. Está bien. Una cosa es la imagen. Mirá, acá tenemos el... Una cosa es la imagen, que está ahí, el I. ¿Sí? Acá otra línea es lo real. Sí. Porque hay una diferencia entre lo real y lo imaginario. Y lo trabaja la autora en el texto, cuando dice que ¿qué es lo que diferencia una imagen real de una imagen imaginaria? ¿Qué es lo que diferencia, un real de un imaginario? Para hacerlo más fácil. ¿Qué diferencia un real de un imaginario? Y que el imaginario implica, como lo dice, una cuestión de imagen, ¿sí? En cambio, lo real implica lo que vos sentís en tu cuerpo, ¿sí? O sea, para hacerlo más simple, más didáctico, una cosa es como yo me estoy viendo en la cámara, como yo me veo, ¿sí?,
Y otra cosa es lo que siento en mi cuerpo. ¿Sí? Lo real es eso. Lo real es lo que yo siento en mi cuerpo. Lo imaginario, ¿sí?, vendría a ser imagen. Algo más simple. O no sé si más simple, pero digo, ustedes pueden ver mi imagen de la misma forma que la veo yo, ¿no? Ven mi imagen, el hecho perceptivo lo ven mi imagen. Ahora, como yo me percibo mi imagen, y como la perciben ustedes a la imagen, es distinto, ¿no? Veo que no sé. Bueno, voy a esto. Un padre, una madre, un otro, incide en cómo un niño se percibe a sí mismo en cuanto a imagen, ¿sí?, en cuanto a imagen de su cuerpo. Ahora, un niño tiene, cada ser humano, cada uno de nosotros tenemos una imagen que compartimos con el otro, ¿sí?, una imagen, pero a la vez tenemos, ¿sí?, nuestra propia sensibilidad, que eso es lo real, ¿sí?, de nuestro propio cuerpo, cosa que el otro no puede. Tener que dejar de compartir. Les decía, tenemos la imagen, ¿sí?, que hemos armado, porque no es una imagen que armamos, yo la armo solo la imagen que tengo en mi cuerpo. ¿Qué pasa con la anorexia? ¿Qué pasa con la anorexia? ¿Qué pasa con la anorexia? En los casos de anorexia, ¿cómo tienen una imagen de su cuerpo que podemos decir normal, normativa, o tienen una imagen alterada de su cuerpo? Digo, la anoréxica, para darles un ejemplo, la anoréxica está flaca así y se mira en el espejo y se ve gorda. Ahí tienen un ejemplo claro de lo que es la imagen del cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué armó su imagen así ella? ¿Sí? Esto es simple, es decir esto, de que nosotros, ¿sí?, como seres humanos, tenemos un cuerpo simbólico, un cuerpo real, un cuerpo imaginario. ¿Sí? O sea, ¿Y el simbólico cuál sería? el cuerpo de lo simbólico, el cuerpo de lo simbólico vendría a ser el cuerpo relacionado. A ver, pará, no quiero. Si lo voy a pagar. O sea, esto de que moví la mano, ¿o ¿Sí? no? No, eso sería eso es lo Que, propositivo, vendría a ser más desde el lado de lo real. bueno. Lo simbólico debería ser el cuerpo relacionado al deseo, pero no sabría responder en eso. No sabría cómo decirlo. Sé que están entrelazados, sé que siempre funciona entrelazado esto. Cuando se desenlaza el quilombo. A ver, Silvia Amigo lo que trabaja, hace toda una descripción, ¿no?, de los distintos tiempos que trabajó Lacan.
en donde privilegia en distintos momentos de la obra, privilegia como cierto registro por sobre otros, ¿no? Cuando digo registro me refiero a imaginario, simbólico, real, ¿sí? Bien. Hay dos formas, ¿sí?, de la Constitución, o ella plantea como dos formas relativas, dos formas de constitución subjetiva, o dos formas que son complementarias, que son la identificación imaginaria, que es esto del espejo, ¿sí?, y la identificación simbólica. En relación a primero Lacan, sí, trabaja el estadio del espejo, pero lo trabaja desde un punto de vista en donde él lo que quería hacer era decir, bueno, nosotros en lo imaginario, ¿sí?, en la constitución nuestra imaginaria, como les decía, funciona como base del resto de todas las identificaciones que vamos teniendo a lo largo de la vida. Estas identificaciones lo que tienen en común es que nos dotan de un ser. La identificación no funciona como identidad, nos constituye como identidad. Pero en toda identidad, cuando digo identidad no es solo que somos un cuerpo, sino que somos tal cosa, que somos, no sé, tal otra, ¿sí? Bueno, no es solamente desde el punto de vista del cuerpo la identificación. Porque yo puedo decir, bueno, sí, yo soy petizo, ¿entendés? Bueno, sí, obvio. Pero tiene que ver con eso. Yo me identifico con eso. Bueno, tiene que ver con algo más del orden de mi cuerpo, de la imagen de mi cuerpo. Pero también puedo decir, soy mal llevado. Y eso no tiene que ver tanto con mi cuerpo. Sin embargo, es una identidad. Claro, o los gestos que vos haces, ¿o no? No sé qué es. Sí, lo No, no, hago. digo, dije vos, pero digo, Hace, uno era, tiene formas de hablar también. hace uno. ¿Ves? Es uno. Lo ubicás como uno. Sí. Sí, los gestos, la forma de moverte, pero fíjate que todo está entrelazado, porque un gesto tiene que ver con algo que yo veo, pero también algo que yo hago con mi cuerpo. ¿Sí?